Bueno, bienvenidos todos y vamos a comenzar un nuevo ciclo esta semana y quiero comenzar mostrándole la lámina 2. Miren la lámina 2. ¿A qué les recuerda esta lámina? Me voy a mover. No, esa no es la 2. Ya. ¿A qué le recuerda esa lámina en la Biblia? A ver, ¿a qué? Olvídense de esto, que esto estaba en la lámina, así que eso no lo toquen. Eso no lo miren. ¿A qué les recuerda? ¿Ya? ¿Pero a qué pasaje de la Biblia? Hebreos 11, muy bien, muy bien. Hebreos 11. Hebreos 11 nos recuerda esta lámina a ciertos personajes. Y la otra lámina, ¿qué dice? ¿Qué caracterizó a estos personajes? La fe, ¿no es cierto? La fe. Entonces entendemos que todo Hebreo 11 nos habla acerca de una serie de personajes que se caracterizaron por la fe, ¿sí? Nos habla de Enoc, nos habla de Noé, de Abraham, de Rahab, de Sara, de Moisés, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos 40 versículos que nos hablan de diferentes tipos de personajes. Pero estos personajes nos dan un anticipo de lo que es el capítulo 12. ¿Y por qué quise empezar con esta lámina? Porque el capítulo 12 de Hebreos no va ajeno o no es independiente del capítulo 11. Porque el versículo 12, ¿cómo empieza? Es pues, no. ¿Con qué empieza Hebreos 12? ¿Con qué conector empieza Hebreos 12? Por tanto, ¿no es cierto? Por tanto. Y aquí es muy interesante esto porque dice que, por tanto, la otra lámina, la fe. No, dale vuelta un poquito. La fe nos recuerda los testimonios inspirados de estos hombres, ¿sí? Estos hombres no están en esta galería de héroes gratuitamente, sino que porque ellos dieron testimonio visible de algo que había o estaba aconteciendo internamente. ¿Sí? Nosotros admiramos a un Noé, admiramos a un Abraham o a otros personajes de la Biblia. ¿Por qué? Por su carácter, por su consistencia, por su convicción, ¿no es cierto? Hicieron y lograron cosas que eran sobrenaturales, ¿sí? Entonces, de ahí nace el capítulo 12, donde la conexión tiene que ver con por tanto o por lo tanto, ¿sí? Estos personajes llenos de la fe dice por lo tanto. Y por lo tanto significa por esta razón, como consecuencia, debido a lo cual, ¿no es cierto? O sea, como resultado de esto, dice, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, o sea que así como ellos, esos hombres de la fe, tuvieron muchos que fueron testigos de su fe y de su convicción, nosotros también, al igual que ellos, somos, ¿no es cierto?, testigos ante un público que nos está mirando. Así como ellos, nosotros también somos parte de este pasillo, de este memorial, ¿no es cierto?, de trofeos, porque nuestras vidas también están siendo evidenciadas, miradas, admiradas en muchos casos por una nube de testigos. Y dice, a nuestro alrededor, dice, nosotros también teniendo de alrededor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, no es chiquitito, no es una persona, dos personas, sino que es mucha gente la que está mirando su testimonio. Y así como vieron el testimonio de estos hombres, de estos grandes hombres de la fe, hoy día hay una nube gigante de testigos que está mirando su vida y que está pudiendo ser testimonio para inspirar a otros a seguir a Cristo. Ahora la pregunta, ¿mi testimonio inspira a seguir a Cristo o es piedra de tropiezo? Esa es una pregunta que nosotros debemos hacernos a nosotros mismos. Voy a mirar la presentación porque si no me pierdo. No, perdón. Entonces,
como les decía, así como estos hombres cristianos, nosotros también, entonces, estamos rodeados por testigos. Y como estamos rodeados de testigos, ¿a qué nos invita la Biblia? ¿Qué termina de decir el versículo 1? ¿Quién lo quiere? Nos tenemos que despojar. ¿Y de qué nos debemos despojar? Del peso y del pecado que nos asedia. ¿Usted sabe lo que es asediar? Nos persigue, nos asedia, ¿no es cierto? Nos molesta, nos hostiga. O sea, usted piensa que el pecado ahí está como ese hermano molestoso, ¿no es cierto? Que de repente a uno lo perseguía. Entonces dice que el pecado nos asedia, ¿sí? Está ahí al atento, a la puerta, esperando molestarnos. Y dice que nosotros debemos despojarnos de este peso que nos asedia. ¿Y qué debemos hacer? Correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí no tenemos a los runners, aquí no tenemos a los runners de este ministerio. El Álvaro es el único runner, pero ya no está en las pistas el Álvaro. Está dedicado. El Rodrigo, ahí dice que Rodrigo es el runner. Dice que hoy día que nos tenemos que despojar para poder correr la carrera que tenemos por delante. Yo nunca he visto un corredor abrigado, ¿no es cierto? O con bototo. ¿Usted lo ha visto? Con bufanda, con abrigo, yo no he visto. ¿Ah? Con mochila, ¿no es cierto? Bueno, pero no sé si hay maratón en la Olimpiada de Invierno, pues Álvaro. No hay un corredor. Son con equipamiento especial, ¿no es cierto? Con equipamiento liviano. Entonces dice que nosotros debemos aprender a despojarnos para correr con paciencia, que es resultado de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. La carrera que tenemos por delante. ¿Y dónde tenemos que tener puestos nuestros ojos? ¿Cuál debe ser nuestra meta? Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. O sea, ¿alguien me podría ayudar con... ¿Este micrófono funciona? Ya, yo ocupo este otro entonces. Ya. ¿Quién me quiere ayudar? ¿Quién quiere ser el lector o la lectora? Ya, la Mile. ¿Qué dice el versículo 2 y 3? Por favor. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Miren, dice la Escritura que nosotros debemos aprender a fijar la mirada en Jesús. O sea, nuestra meta en esta carrera que nosotros hemos comenzado el día que recibimos a Cristo, está en Jesús, quien es quien inicia y perfecciona nuestra fe. ¿Sí? Debido al gozo que Jesús le esperaba al alcanzar la meta, ¿sí? Que era la salvación de todas las almas, él soportó todo lo que tuvo que vivir, la vergüenza, el oprobio, todo lo que él tuvo que vivir, lo soportó sabiendo y poniendo los ojos en el lugar correcto. Y es nuestro ejemplo. Por tanto, esa perseverancia, esa confianza y esa seguridad respecto de lo que debía hacer y cuál era su propósito, le permitió sentarse en un lugar de honor junto al Señor. O sea, eso le permitió morir y resucitar y cumplir el propósito de estar sentado a la diestra del Padre. O sea, finalmente Jesús hoy es mi ejemplo a seguir. O sea, si bien es cierto, en Hebreos 11 vemos una galería completa de hombres y mujeres de fe, nosotros tenemos el ejemplo perfecto y el ejemplo que todos aquellos quisieron alcanzar, que está en Jesús. Y yo también estoy en esa galería, ¿no es cierto? Nuestra vida también forma parte de esa galería. O sea, si pudiéramos seguir escribiendo, ahí pondríamos a la Jocelyn, a la Ale, a la Clau, a la Carito, a la Jenny y así. Todos ustedes, ¿ya? Todo. Pero dice que aún nos toca perseverar, nos toca seguir adelante. Este camino no se ha acabado o no se va a acabar para nosotros hasta el día que el Señor venga por segunda vez a buscar a su iglesia o cuando el Señor nos llame delante de su presencia, que ahí el Señor nos dirá, ya, listo, terminaste lo que tenías que hacer. Pero mientras tanto nos toca perseverar y seguir corriendo y ser testimonio delante de esta gran nube de testigos que hoy día nos está observando.
¿Cuál es su nube de testigos? Puede ser su familia, la gente de su trabajo, sus amigos, la gente que está en el paradero mirando cómo usted reacciona cuando la micro no llega, ¿no es cierto? O, no sé, cuando usted va manejando y le da la rabia. O sea, yo ahí prefiero que el Señor no me mire. ¿Ya? Pero el Señor nos da esa meta. O sea, nuestra meta no es sencilla. ¿Sí? Yo digo, nadie podría decir hasta aquí llegué, estoy lista, Señor, estamos a la par, ¿no es cierto? Pero entonces debemos entender que a pesar de toda la hostilidad que tuvo que soportar Jesús por parte de los pecadores, el Señor no se cansó. Y aún así nosotros debemos seguir perseverando y tampoco cansarnos, así como lo hizo Jesús, porque Él es mi ejemplo, ¿verdad? Entonces, finalmente nosotros no hemos dado tanto como lo hizo Jesús. O sea, Jesús lo dio todo. Nosotros todavía no nos hemos cansado para dar todo lo que Jesús dio. O sea, realmente nuestra vara es así en comparación a la vara que necesitamos realmente llegar a alcanzar. ¿Qué dice el versículo 5 y 6? Mile? ¿Te lo leo yo? A ver, ¿5 y 6? Sí, por favor. Versión internacional. Ya. Y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirige: Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Esto es súper interesante porque la verdad, chiquillos, que yo pienso que a veces vemos la disciplina como un castigo, ¿sí? Pero cuando uno se da cuenta que está tan lejos del carácter de Cristo, cuando nosotros nos vemos a la luz de las Escrituras y nos damos cuenta que el Señor, tenemos una vara alta para alcanzar, ¿no es cierto?, un carácter formado, un carácter maduro, nos damos cuenta que primero Jesús nos motiva a pesar de nuestras luchas. A pesar de lo que hoy día vivimos, Jesús nos motiva a perseverar y a seguir adelante. Y segundo, entender que si mi meta es Cristo, necesito hacer como una evaluación interna y decir, Señor, realmente me falta trabajar en mi carácter, me falta trabajar en mi vida, me falta trabajar en mi forma de relacionarme. Hay muchas cosas que hoy día no se ajustan a tus principios, hay muchas cosas que hoy día a ti no te agradan a lo mejor que yo estoy haciendo y que no están conforme a tu voluntad. Y entiendo que necesito corregir ciertas actitudes equivocadas que me apartan de las sendas que tú has trazado para mi vida. Entonces, cuando yo entiendo eso, también puedo llegar a comprender que Dios necesita corregir esas actitudes y que muchas veces esa corrección va de la mano con situaciones, con personas a lo mejor que están alrededor mío y me dicen, mira, evalúa esto otro, evalúa esto, pero porque el Señor no me quiere dejar igual. Y finalmente Dios a nosotros, a cada uno nos corrige conforme a lo que debemos cambiar. ¿Sí? La corrección de Dios viene con ese fin, no porque el Señor quiera hacernos sufrir, ni porque Él sea así un Padre duro, sino que más bien con la voluntad y con el anhelo de que el carácter de Cristo sea formado en mi vida. Entonces dice que el Señor a nosotros nos disciplina y que no debemos tomar a la ligera lo que el Señor quiere hacer en mi vida, y tampoco que me dé por vencido cuando el Señor me diga que algo no está bien en mí. ¿Sí? Cuando a lo mejor una amiga suya le dice, mira, ¿sabes qué? A lo mejor la forma en la que tú te relacionas o la que tú es, uno puede tomarlo mal, porque finalmente el orgullo es el que de uno el que se resiente. Pero lo importante es que nosotros podamos aprender a tomar lo que el Señor nos quiere hablar a través de su palabra, a través de otras personas, para que yo pueda corregir aquellas actitudes que están equivocadas. Porque ¿saben qué? Muchas veces nosotros no somos conscientes de aquellas cosas que están mal en nuestras vidas porque tenemos puntos ciegos y no las vemos, y otras veces tampoco las queremos ver, ¿sí? Y nos sentimos cómodos haciendo lo que hacemos. Entonces, finalmente el Señor dice que corrige, disciplina a los que ama y a todos aquellos que tiene como hijos. O sea, finalmente cada uno de nosotros fuimos disciplinados en nuestra vida con nuestros padres, ¿no es cierto? Y lo aceptábamos porque tocaba, ¿no es cierto? Porque tocaba que nos corrigieran, porque si no nos corregían doble. Pero si no, y lo aceptábamos y lo entendíamos, o a veces no lo entendíamos, pero hoy día que estamos más grandes sí decimos, Señor, gracias porque mi padre me dijo esto.
Y a pesar de que nuestros padres terrenales hicieron lo mejor que pudieron, nunca fue algo perfecto. Pero en cambio el Señor sí es perfecto. Entonces, a mí que lo que me llama mucho la atención de este pasaje es que el Señor dice que a nadie le gusta recibir una corrección. A ninguno de nosotros nos gusta que nos corrijan, ¿sí? A nadie. O a alguien sí. Alguien dice, a alguien le pasa, viene la corrección y dice, ¡qué rico! ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿A alguien? ¿No? ¿No? A Rodrigo. Ah, ¿viste? Rodrigo, sabía que Rodrigo iba a decir que sí. Hay que corregirlo más, Rodrigo. Hay que corregir más a Rodrigo. Entonces dice que ninguna disciplina resulta agradable a la hora que lo recibimos. Al contrario, es dolorosa, ¿sí? Porque nos hace que nuestro orgullo sea como doblegado. Pero cuando nosotros la recibimos y la aceptamos, produce una cosecha apacible de una vida recta a los que han sido entrenados por ella. O sea, el objetivo final de que nosotros podamos corregir ciertas actitudes no es maltratarnos o no es desearnos mal, sino que muy por el contrario. El corregir nuestras actitudes tiene que ver con que nosotros podamos entender y seguir una vida recta. Y finalmente necesitamos ser entrenados para eso, así como el que corre necesita entrenarse para correr, nosotros necesitamos entrenarnos para vivir esa vida recta, ¿sí? Porque yo le decía, la vara que tenemos es alta y no la podemos vivir por nosotros mismos, sino es a través de la acción del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Estamos trabajando. Lo importante es que no desmayemos en la mitad de la carrera, porque podemos decir estamos trabajando, efectivamente, pero podemos estar trabajando solos, sin la asistencia del Espíritu, y eso se nos hace cuesta arriba. Entonces, ¿por qué es tan interesante esto? Porque el versículo 12 vuelve a comenzar con el mismo conector. ¿Qué dice Mile? El versículo 12, o Valerio. 12. El 12 y el 13. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Sanado. Yo tengo la versión NTV y dice por lo tanto de nuevo. Acá dice por lo cual. O sea, que estos dos conectores son súper importantes porque el versículo 12 del 1 al 11 nos habla acerca de la necesidad de seguir una carrera y de buscar un objetivo al cual alcanzar. Y en este caso nuestro objetivo es ser como Cristo, es formar el carácter al de Cristo. Y después nos dice, para llegar a formar un carácter como el de Cristo, tú necesitas ser corregido en ciertas conductas y actitudes que muchas veces están lejos de lo que Dios quiere y que no te acercan a Cristo, sino que por el contrario te alejan. Y el Señor necesita corregir esas actitudes para que tu carácter sea formado o alineado a lo que Cristo quiere o a lo que Cristo es. Y que esa disciplina muchas veces no es agradable, por decir, yo creo que nadie, o sea, nunca es agradable esa disciplina que el Señor a lo mejor nos puede dar o imponer en el momento de recibirla, pero que cuando la recibimos, la aceptamos y la entendemos, produce un fruto. Es un fruto que es apacible, ¿sí? Es un fruto que es apacible. Y eso lo vemos sobre todo en los niños. O sea, yo digo, cuando uno mira a los niños se da cuenta cómo la Biblia es tan didáctica, porque finalmente cuando uno va corrigiendo alguna actitud de un niño, ¿no es cierto? Y después tú ves que esa actitud ha sido cambiada, tú ves que hay un fruto, ¿sí? Y el versículo 2 entiende por lo cual, o por lo tanto, o sea, también es una consecuencia cuando uno ha sido disciplinado, cuando uno ha sido cambiado, cuando uno ha sido corregido en sus actitudes. ¿Qué pasa? Que muchas veces uno tiende a bajar los brazos, porque a nadie le gusta ser disciplinado, ¿no es cierto? El corazón de uno se abate, se pone triste, como que las manos, la disciplina muchas veces nos puede llevar a debilitar el corazón, nos puede desesperanzar, ¿no es cierto? Porque al final decimos, chuta, no avanzo, ¿cachai? O no me resulta, o no puedo ser formada a la imagen de Cristo, pero la verdad es que la Escritura nos anima y nos dice que a pesar de que nosotros seamos conscientes de que necesitamos y nos falta todavía para alcanzar ese carácter de Cristo y que necesitamos ser cambiados y constantemente edificados y madurados y corregidos,
ese saber que todavía nos falta no debe generar en nosotros, en nuestro corazón, un debilitamiento para decir, ¿sabéis que no, la vida cristiana no es para mí? Porque no doy la talla, ¿sí? Sino que por el contrario. Si el Señor me está corrigiendo, gracias Señor, porque eso es lo que debe hacer en mi vida para formarme. Gracias Señor porque tú estás preocupado por mí, gracias Señor porque me estás formando como una hija. Sino que por lo contrario, por lo tanto, o sea, si yo estoy siendo corregida, Señor, gracias. O sea, el Señor me invita a seguir levantando las manos, ¿verdad? A renovar las fuerzas de unas manos cansadas y fortalecer mis rodillas debilitadas. ¿Sí? No, el Señor nos anima a través de esta palabra a no bajar la guardia, sino que a perseverar en madurar en la fe. ¿Sí? Y nos llama a la acción. O sea, si usted está pasando por alguna situación difícil, si usted está pasando por alguna prueba, a lo mejor que Dios permite en su vida, no se desanime. No se desanime. ¿Sí? Porque lo que está formando el Señor en usted es un carácter. Está formando la madurez. ¿Sí? Sí, porque muchas de nosotros somos a lo mejor inmaduros en muchos aspectos, emocionales, espirituales, ¿verdad? Porque no, físicamente y en edad vamos madurando. No vamos para atrás, vamos para adelante, vamos madurando, ¿verdad? Y el Señor dice, tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y cojos no se salga del camino, sino que sea sanado. Muchas veces nosotros podemos caer en el hecho de que las rodillas se caigan, ¿no es cierto? O sea, las rodillas se paralicen, las manos caigan, y que no hagamos sendas derechas. O sea, el hecho de que nosotros no nos demos por vencidos y seamos conscientes, como yo le decía, de los puntos ciegos que hay en mi vida, me lleva a evaluar mis sendas, ¿sí? Y cuando yo corrijo mis actitudes, impido que aquello que no está sano en mi vida me aleje del camino. O sea, estamos llamados a evaluar en el Señor qué cosas en mi vida necesitan ser, como dice acá, cojo. ¿Qué cosas en mi vida yo tengo hoy día coja? Que pueda llegar a ser piedra de tropiezo para que yo no cumpla los propósitos que Dios tiene con mi vida. ¿Cuáles son sus puntos ciegos? ¿Cuáles son sus cojeras? ¿Cuáles son las cojeras que hoy día yo tengo que me están impidiendo no madurar? ¿Sí? O a lo mejor que yo tampoco quiero madurar, o que no quiero, o que a lo mejor entro en un capricho y digo, Señor, aquí en esta área tú no te metes. ¿Sí? Entonces, ¿qué área de su vida hoy día necesita sanar y restaurar? Evaluemos, ¿qué cosa usted necesita evaluar y que está coja en su vida hoy? ¿Harta? ¿Ah? ¿Paso? Paso, dice la Caro. ¿Sí? Entonces el Señor nos llama a que nos fortalezcamos, ¿sí? Que por el contrario, todo aquello que Dios quiere formar o transformar en su vida, usted lo tome como una oportunidad, ¿sí? Porque yo puedo decir, ya Señor, ¿sabes qué? Hasta aquí nomás llego y aquí me quedo porque no soy capaz, o porque no quiero, o porque me amurré, ¿sí? Sino que por el contrario, un resultado de la madurez en la vida cristiana tiene que ver con entender que yo me puedo caer, pero me puedo levantar. ¿Sí? Entonces, una señal de madurez es poder enfrentar lo que viene en la vida, sabiendo que a lo mejor es doloroso, pero que yo puedo, en el Señor, seguir adelante. ¿Sí? Y una señal de madurez también tiene que ver con decir, este es algo que yo debo, y ser consciente de lo que yo estoy viviendo. ¿Sí? Porque una cosa es que yo lo sepa y lo tenga bien escondido, y una señal de madurez es decir, Señor, yo estoy luchando con esto. Yo lucho con esto en mi vida y necesito que tú me ayudes a salir adelante. Pero no tome la decisión de decir, pero es que yo soy así, que el Señor me perdone y abuse de la gracia. Porque muchas veces nosotros decimos, si todo esto es por gracia, si el Señor me perdona por gracia, eso es verdad. Pero el Señor me lleva a vivir mi vida y a entender que la vida cristiana no es solamente decir, ya Señor, si tú lo haces, está bien.
Porque la vida cristiana tiene que ver con un camino de santidad. Y la santidad y el camino que el Señor quiere trabajar conmigo es en conjunto. Dios hace una obra en el creyente, pero yo también soy parte activa. La vida cristiana no tiene que ver con que Dios hace todo en mi vida y yo espero sentado los resultados, sino que tiene que ver con que Dios me invita a ser un participante activo de mi propia vida y de mi propia sanidad y mi propia restauración. ¿Sí? Cuando Jesús sanó al paralítico en el estanque de Betesda, le dijo, ¿tú quieres ser sano? Y cuando el paralítico le dijo sí, el Señor le dijo, ¡ay, qué pobrecito! A ver, vamos a ver cómo tiene las heridas para se las vamos a limpiar. Le dijo, no le dijo así. No tuvo una actitud de asistencialismo. El Señor le dijo, levántate y anda. ¿Sí? El Señor fue súper radical en esa situación. Le dijo, levántate y anda. ¿Sí? Entonces a veces tenemos esa percepción de que Dios nos tiene que, Señor, es que tú, es que no sé qué, ¿no es cierto? Como de que me tiene que cuidar las heridas, como hacerme cariñito. Pero el Señor nos dice, no, pues ustedes ya tienen todo lo que necesitan para levantarse. ¿Sí? No puedo caer en el autoconmiseración. Y a veces caemos en eso y muy frecuentemente. Pero el Señor dice, hagan sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. ¿Sí? Ustedes deben hacer sendas derechas para sus pies. Ustedes deben tomar decisiones en su vida. Debemos. Todos los días de nuestra vida debemos tomar decisiones en nuestras vidas. Usted toma decisión desde el momento que se levanta. Suena el despertador y usted decide si se levanta o no. Pero si yo digo no me voy a levantar, también tiene que ser lo suficientemente maduro como para aceptar las consecuencias que eso conlleva. Eso tiene que ver con la madurez. Y usted tiene que saber, si no se levanta y no va a trabajar, lo van a echar. Así de simple. Pero si usted dijo no me quiero levantar y me quiero dormir, entonces tiene que aguantar que lo echen. ¿Sí? O si tenía una hora al médico y no fue y no lo pudieron atender, tiene que aceptar que la perdió nomás. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que cada decisión que yo tomo en mi vida tiene una consecuencia. Y si decido tomar una decisión, debo tomarla maduramente. Porque si yo la tomo maduramente, voy a ser capaz de aceptar una consecuencia de manera madura también. Pero si yo soy inmaduro al tomar una decisión, obviamente que la consecuencia la voy a tomar siendo una persona inmadura. ¿Verdad? Y así sucesivamente se va haciendo esta bola de nieve. Me gustó mucho la versión que aquí saqué, que no me di cuenta que era la versión NTV. No sé quién tiene la versión NTV. No, es que la NTV lo hace bien clarita. El versículo 14, 15, 16, porque es interesante cómo lo plantea esta versión. Yo soy fan de la Reina Valera, pero esta vez tomé la NTV porque no me di cuenta. Pero ¿qué dice Mile el 14, 15 y 16? Dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procuren llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenena a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo, varón, por un simple plato de comida. Es interesante porque el 14, el 15 y el 16 hablan de acciones, de verbos, ¿sí? Dice, esfuércense, dice, cuídense y asegúrense. ¿Y de qué a qué nos debemos esforzar según el versículo 14? A vivir en paz con todos, ¿no es cierto? A llevar una vida santa, porque los que no son santos no verán al Señor. O sea, el versículo 14 me invita a esforzarme en vivir en paz y a vivir una vida santa. Me dice, esfuércense, o sea, no es algo sencillo. Necesito esforzarme, así como el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, ¿no es cierto? Este pasaje también nos invita a esforzarnos, a llevar a la acción, a decir, no es fácil y no es sencillo vivir en paz con la gente, no es sencillo, ¿sí? Y no es sencillo tampoco llevar una vida santa, porque eso lo tiene que hacer el Espíritu Santo en mí. Entonces no es fácil y me tengo que esforzar. El versículo 15 en esa versión dice, cuídense
cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios, y tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorna a ustedes y envenena a muchos. O sea, me tengo que esforzar por vivir en paz y una vida santa, pero me tengo que cuidar de que brote en mi corazón una raíz de amargura. Tengo que cuidar mi vida, porque esa raíz de amargura puede trastornarme a mí y a todos aquellos que me rodean. Y dice, asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hijo varón por un simple plato de comida. O sea, el Señor entonces nos invita a esforzarnos, a cuidarnos y a asegurarnos de que nadie deseche aquello que Dios le ha prometido por deseos carnales. Por deseos carnales. Porque Esaú vendió su progenitura por satisfacer el hambre temporal. Y eso le llevó a perder las cosas eternas. Y dice la Biblia que a pesar de que las quiso y las deseó después, habiendo llorado, ya no hubo espacio para el arrepentimiento. Entonces hay cosas en la vida, chiquillos, que nosotros hoy día necesitamos decidir en la vida, porque tal vez vamos a tener una sola oportunidad para decidir, ¿sí? Y que una decisión mía puede definitivamente cambiar el rumbo de mi historia. Así como el recibir a Cristo en el corazón cambió el rumbo de sus vidas y los transformó en hijos de Dios, ¿sí? Una decisión hoy día en sus vidas puede llevarla a destruir su vida. Aún a pesar de haber recibido a Cristo. La vida cristiana está llena de decisiones todos los días. Hay un pasaje en Proverbios que dice que, voy a parafrasear porque no me acuerdo cómo exactamente es, pero dice que, no sé si es que aquellos que hacen su voluntad, después no les resulta y le terminan echando la culpa a Dios. Así es ese pasaje. No sé si alguien me lo puede ayudar a buscar, pero que muchas veces la gente toma decisiones diciendo, voy a tomar esta decisión, no le pregunta al Señor, no pide consejo, después le resulta mal y después tú tenés la culpa, ¿cierto? Y le terminamos echando la culpa al de al lado. Y no somos capaces de poder asumir una responsabilidad. Entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto nosotros hemos madurado nuestro carácter en Cristo? ¿Hasta qué punto somos maduros en el Señor para tomar decisiones que nos lleven realmente a buenas consecuencias, a buenos resultados? El Señor nos ha prometido una vida en abundancia y esa es la promesa que Dios nos hace. Pero si yo tomo malas decisiones vez tras vez, nunca voy a alcanzar esa vida abundante. Porque yo debo entender y buscar la dirección del Señor a través de su palabra. ¿Sí? Hay cosas que solamente van a venir de decisiones que el Señor me lleve a tomar en Él. Entonces, Esaú finalmente, aún a pesar de que después quiso recibir la bendición del Padre, ya no hubo nada que hacer y lo perdió. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos aprender a acercarnos al Señor para poder entender qué es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Después el pasaje de Hebreos nos habla acerca de cuando, lo vimos el martes en el devocional, que después el pasaje empieza a compartir que nosotros no nos hemos acercado al Señor como el pueblo de Israel se acercó en el desierto, que no es cierto que no se podía acercar porque si no se morían, que tenían temor y temblor de acercarse, sino que nosotros nos podemos acercar libremente al Señor a través de Cristo. Entonces no hay justificación para decir, Señor, lo que pasa es que me dio miedo acercarme a ti. O sea, tiene usted una puerta siempre abierta para buscar la dirección del Espíritu Santo en sus vidas. ¿Sí? No podemos decir que no tenemos las herramientas para poder saber cómo direccionar nuestro corazón y nuestros pensamientos, sino que hoy día nosotros tenemos todo lo que necesitamos. O sea, yo le decía a las niñas, y ayer también lo hablábamos, que nosotros somos privilegiados. Privilegiado, usted es un privilegiado. El pueblo de Israel no se podía acercar a Dios así como si nada. El pueblo de Israel tenía que ir bajo ciertos lineamientos a buscar dirección del Señor. Y usted y yo
tenemos libertad para ir a acercarnos al Señor todos los días y a cada momento, y no lo hacemos. ¿Sí? Y nos comportamos como el pueblo de Israel. Usted y yo somos unos privilegiados. Nuestra vida es privilegiada. Yo le decía ayer a la chiquilla y hablábamos que nos falta calle para realmente saber en qué condiciones está la gente. En qué condiciones vive la gente que no tiene a Cristo. Y aún gente que tiene a Cristo y que vive en derrota. Pero usted tiene todo para poder ser una persona llena del Espíritu. Aún teniendo los problemas que tenemos, somos privilegiados. De verdad que yo le decía a la chica ayer, chiquilla, nos falta calle. Nos falta ver, nos falta un shot de realidad. ¿Sí o no? Nos falta eso. Porque realmente no estamos ni contentos con lo que tenemos. No estamos contentos con lo que tenemos. Siempre queremos más. Y uno dice, Señor, o sea, si fuéramos conscientes de lo que está pasando afuera, en la realidad, yo, a veces, ¿dónde está ahí? La Yese tiene un shot de realidad todos los días. ¿No es cierto? La Yese nos puede contar el shot de realidad, y la Eli también, que está en atención al público todo el día. Pero la verdad es que nosotros no sabemos lo que pasa. Entonces hoy día usted debe ser consciente de que es una persona total y absolutamente privilegiada. Y por tanto, bueno, el versículo al final termina el 28, dice, seamos agradecidos y agrademos a Dios, adorándolo con santo temor y reverencia. Aprender a ser agradecidos. Aprender a ser agradecidos de las cosas sencillas de la vida. A veces nosotros esperamos que venga algo maravilloso, fantástico, así, glorioso, para realmente llegar recién a agradecer. Yo les voy a ser súper sincera, el día lunes, y como fue un testimonio público, lo voy a compartir. Yo escuchaba a una persona en el Ministerio de Matrimonio, a la Miriam Vargas. Ella daba un testimonio y a mí me impactó su testimonio, porque ella decía, bueno, ustedes saben la condición en la que está Miriam, ¿no es cierto?, que está luchando con un cáncer, y ella decía, y ella daba gracias por los bautismos. Ella daba gracias por los bautismos y decía, yo estoy agradecida por los bautismos porque pude ver a la gente, porque pude ver a los hijos de mis amigas bautizándose, porque pude ver a esta amiga, porque pude compartir con esta, porque pude compartir con este otro, porque vi a un primo. Y yo, ¿saben qué? Yo dije, Señor, ella está agradeciendo por cosas que a la gran mayoría de nosotros nos parece tan insignificante. Y ella está dando gracias por esas cosas, cuando a lo mejor lo más normal sería que estuviera llorando. Y a mí me dio vergüenza por mí. Porque yo digo, Señor, ¿cuántas veces nosotros menospreciamos las cosas sencillas de la vida y las cosas por las que realmente necesitamos agradecer? ¿Sí? Yo no necesito agradecer porque me haya llegado un auto nuevo, o porque venga no sé, porque me gane un premio. Sí, pero eso son cosas mundanas. Pero ¿dónde está lo realmente importante a la hora de poder agradecer? ¿Sí? A lo mejor si cada uno de nosotros estuviera en su situación, estaríamos llorando tirados en el suelo, en vez de realmente agradecer por las cosas sencillas de la vida y por lo que realmente tiene valor. Entonces yo me avergoncé. Y aquí y este pasaje me llama a entender eso, a que debo ser agradecida al Señor, porque el Señor, el fuego de Dios, todo lo consume. Entonces si hay cosas negras, sucias, que deben ser consumidas por el Señor, dele gracias. Dele gracias al Señor. Dele gracias. Porque lo que usted está aspirando no es a una cosa poca. Usted está aspirando a ser como Cristo. ¿Sí? Y la verdad que no estamos así como un poquito abajo. No estamos un poquito abajo, sino que estamos así. ¿No es cierto? Entonces nos falta harto todavía por crecer. Entonces yo les animo este día, les animo a que evaluemos nuestro corazón y nuestros pensamientos para que nosotros podamos llegar realmente a un conocimiento pleno de la palabra del Señor, para madurar conforme a aquello que Dios quiere desarrollar en la vida de nosotros. ¿Sí? Muchos llevamos muchos años en la vida cristiana y a veces caemos en las mismas cosas.
¿sí? Cosas que a lo mejor ya deberíamos haber dado vuelta a la página y volvemos acá, pero tal vez porque realmente nos falta más intimidad, más intimidad, o preocuparme más de los otros, o evangelizar más, o compartir más, porque estoy tan centrado en mí mismo que al final me termino viendo el ombligo. Entonces, este es un tiempo para que evalúe su madurez en Cristo, ¿sí? Y evalúe aquellos puntos ciegos que hoy día están siendo piedra de tropiezo para su crecimiento en la fe. ¿Les parece? ¿Alguien quiere comentar algo? Dejo el micrófono, 2 minutos, antes que me corte. ¿Alguien quiere decir algo? Ahí, Ramile, por ahí tenía el micrófono, si es que alguien quiere hacer algún alcance. Ya la Ale. Gracias. No, que cuando tú hablabas, Sandra, el Señor me ponía este versículo. Ay, está acá, perdón. Porque muchos estamos como bien así en este tiempo, como en derrota, como que nos cuesta la vida en este tiempo, de tantos problemas, y el Señor me ponía no lo encuentro. Pero ese versículo que dice como derrotados, mas no vencidos, no sé si alguien se lo sabe, 2 Corintios 4. Entonces eso, o sea, lo que tú hablabas de, y hoy día meditaba que tenemos, o sea, Cristo venció en la cruz, y esa victoria nos alcanza hasta este día. Entonces todos los días el Señor nos llama a vivir en esa victoria. O sea, sí, vamos a pasar por tribulación, vamos a pasar por situaciones adversas, el Señor lo dice, pero cómo tomamos como dice la Sandra, todos los días decidimos. Entonces, ¿cómo vamos a tomar esa dificultad, o sea, en victoria? Porque ya tenemos la victoria en la cruz del Señor, pues, y como que es una demanda de nosotros vivir en esa victoria. No sé si lo encontraste, amiguita. Dice, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y esa palabra también yo la veía para mí en este tiempo, en situación adversa, en el trabajo y todo, pero aún así tenemos victoria. O sea, puedo estar triste y todo, pero en el Señor está ese gozo. Así que eso, voy a animar. Bueno, oremos entonces y démosle gracias al Señor.